Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. Vamos a empezar porque tenemos hoy, ay Dios, a ver, hay un día que tenemos 3 sesiones y creo que es hoy. Y como son tres participaciones, nos podemos alargar mucho, entonces, a ver. Sí, 20. Sí, es hoy. Hoy tenemos 3 participaciones, así que les voy a pedir a las 3 participaciones, por favor, miren su tiempo porque miren qué hora son y luego, bueno, traten nada más. Yo sé que nos alargamos, a veces 10, 20 minutos, eso está bien, pero a veces sí nos alargamos. Yo creo que por las 3 participaciones alargarnos más de eso sí puede ser muy pesado. Entonces, por favor, a quienes vayan a participar ahorita, y eso lo digo porque en la anterior clase también les estaba diciendo que midieran su tiempo. Ya sé que cuando uno es el moderador es el malo, pero por favor midan su tiempo para terminar sin tratar de alargarnos tanto y dejar tiempo suficiente por lo menos para una conclusión de 5 o 10 minutos. Pues, ¿quién comienza? Comenzamos la mesa 9. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, si hay problemas con el audio o con la presentación de las diapositivas, pues háganoslo saber. Bueno, muy bien. Sí, se escucha bien todo. Sí, se escucha bien. Sí, todo bien, se escucha muy bien. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la figura de Rasputín y su influencia dentro de la Revolución Rusa. Mi compañera Claudia Lorena y su servidora Carolina. Bueno, primero hay que mencionar brevemente la infancia, la vida antes de que llegara Rasputín hacia la familia real. Su nombre verdadero era Grigori Yefimovich Rasputin. Él nació aproximadamente el 22 de enero de 1869. Esto es un aproximado porque este es basándose en el calendario gregoriano. Ellos manejaban el calendario juliano y en el calendario juliano la fecha establecida era del 10 de enero. Nació en Pokrovskoye, cerca de Siberia. Sobre su educación, pues no, hay varias fuentes dicen que sí fue a la escuela, pero no aprendió. Otros dicen que nunca fue a la escuela, pero que concluyen que realmente siempre fue analfabeto. Muy joven ingresó a la secta de los flagelantes. Pues esto tenía bajo la ideología de que para acercarse a Dios era necesario llegar al pecado, porque en una búsqueda constante de su espiritualidad y buscar acercarse a Dios, no conseguía acercarse, no sentía la fe necesaria. Entonces, una vez que conoce sobre esta secta y ve que acercarse es a través del pecado, que el pecado consistía en todo tipo de deseos de satisfacción sexual, que incluso pues practicaban orgías y todo, dio cuenta que
después de eso era una manera para acercarse a Dios. Por lo mismo, se aventuró a viajes en donde para sobrevivir, pues, era por las donaciones de los campesinos, que muchas veces eran forma de agradecimiento, porque también poco a poco se fue ganando la fama de ser un sanador milagroso. Entonces, muchos campesinos, al ver que sí, que sanaba, que ayudaba y que curaba a los enfermos, lo que hacían era forma de agradecerle y que le daban hospedaje, alimentación. Y bueno, continuamos. Esto fue así hasta que poco a poco fue acercándose a San Petersburgo, en donde estaba la familia real. Fue un largo viaje porque la distancia entre Siberia y San Petersburgo es bastante. Entonces, poco a poco fue llegando. Y el primer acercamiento fue en 1905. Fue a través que nada más un saludo y ya, sin embargo, llegó a meterse en la aristocracia rusa debido a su gran carisma y a la personalidad un tanto mística, porque esto era que debido a que decían que tenía una mirada muy penetrante, entonces muchas personas se quedaban pues anonadadas y querían saber más. Además, tenía una forma de convencer también que persuadía mucho, entonces la aristocracia rusa poco a poco lo fue metiendo en su círculo. Con el paso pues, del tiempo se fue ganando a los zares al punto de convertirse pues en el amigo íntimo para la familia Romanov, y bueno, poco a poco iremos hablando de eso. Siguiente. Ay. Bueno, Alexei Rasputin. Rasputin llegó a convertirse en alguien importante en la familia Romanov debido a que sus dones de sanador, de curandero, le llevaron ahí debido a que Alexei nació con hemofilia, que es la enfermedad en donde cualquier rasguño, moretón, hematoma, te causa hemorragias internas. Entonces es una forma, pues prácticamente es un ser débil. Entonces la familia real pues no podía permitir que el único heredero al trono estuviera enfermo así, y que sobre todo la sociedad se enterara y que además pues perdieran al heredero. Entonces, en la búsqueda desesperada después de haber luchado, de haber conseguido a todos los mejores médicos, de haber tratado con 1000 remedios, pues de milagro, llega Rasputín y es ahí a la casa, a la familia real. Y entonces, al saber los zares que él tenía esos dones, que era conocido por tener esos dones milagrosos, pues deciden confiar como último recurso para tratar de salvar a Alexei. Y tal fue el milagro que logró aliviar al pequeño, a pesar de que tenía dolores muy fuertes que ni siquiera con dopamina, ni incluso decían que usaban cocaína también para poder tratar de calmar dolores, y no, nada funcionó hasta que llegó Rasputín. Milagrosamente lo consigue y pues se convierte en su enfermero personal, en su médico, con total, absoluta confianza de los zares. Siguiente. Alejandra y Rasputín. Bueno, la zarina Alejandra siempre pues creyó en todo, en todos los curanderos, y esperaba que cualquiera pudiera curar a Alexei. Entonces, al conocer a Rasputín y al ver el primer encuentro, ella cree que es un enviado de Dios. Entonces, ella lo empieza a creer ciegamente en él y lo empieza a tomar como si fuera un Dios, un enviado de Dios, porque
lo único que quería ella era que su hijo estuviera bien. Y bueno, sí se entiende por el aspecto de madre que pues lo único que quieres es que tus hijos estén bien, entonces pues cualquier cosa vas a hacer. Sin embargo, pues fue tanta su desesperación que la cegó demasiado y además a eso le sumamos la vida de Rasputín, que ya poco a poco se había empezado a hacer de rumores, de chismes y sobre todo por todo lo que pasaba, por sus ideologías que ante todo, que ante la sociedad rusa pues no eran tan bien vistas. Entonces, pues la relación de Alejandro y Rasputín fue muy cercana, incluso se habla sobre un romance entre ellos, pero realmente no, solamente era devoción de parte de ella hacia él por esa por ese milagro, por esos milagros que podía hacer para curar a su hijo. Aunque realmente fueron muy pocas las ocasiones que Alexei tuvo recaídas en ese sentido, sí lo consideraba una pieza muy importante porque sentía que con él también ella misma, ella misma podía acercarse y tener esa confianza con él, porque además algo que también tenía Rasputin era atraer a todas las personas, sobre todo a las mujeres, porque después decían que era muy mujeriego, que tenía un deseo sexual muy alto, entonces todas las mujeres caían ante él, según las fuentes lo dicen. Entonces, ella también, pero nunca se concretó un romance, a pesar de que en algunas ocasiones se llegaron a encontrar cartas o telegramas en donde se hablaban pues un tanto cariñosos, pero no era tanto cariño de romance, sino era de cariño de devoción. Bueno, siguiente. Bueno, pero para esto hay que mencionar que la situación en Rusia, ¿cómo estaba? Definitivamente, desde un inicio, las decisiones del zar Nicolás fueron equivocadas debido a que en vez de buscar progresar, fue al retroceso. La guerra con Japón pues había sido un fracaso y con ello pues la falta de los derechos políticos y además las malas condiciones de vida en los campesinos y obreros empeoró, por lo que prontamente hubo protestas y además hubo crisis. Entonces, una forma de tratar de calmar la situación, el zar fue crear una asamblea legislativa, la Duma. Esto pues con el fin de tratar de arreglar la situación. Siguiente. Bueno, sin embargo, pues no tuvo mucho éxito porque a pesar de todo, el zar no lograba dar el poder absoluto, entonces no cedían algunas cosas, entonces a pesar de que existía la Duma, no se logró, porque al final el zar era el que tomaba la decisión final y decidía que no. Sí, todo esto, bueno, pues fue desencadenando crisis y guerras ahí internamente. Claro que pues en muchas ocasiones no, el zar prefería no involucrarse o dar por hecho y creer incluso que tenía el apoyo todavía de su pueblo. Para comienzos de la Primera Guerra Mundial, Rusia tuvo una buena participación, incluso tuvo algunas victorias. Sin embargo, la decisión del zar de dejar San Petersburgo para ir a la guerra, pues definitivamente fue un gran error para él porque era dejar el poder en manos, en vez de dejarlo en manos de la Duma, prefirió dejarlo en manos de Alejandra, que a su vez era dejarlo en manos de Rasputín. Por lo que al pueblo, al saber que el zar deja el pueblo para ir a la guerra y además se queda en el mando Alejandra, pues esto no lo toman a bien y lo consideran que además de todo lo malo que ya, eso es lo peor todavía. Pues bueno, ya esto
antecedente porque en todo esto la imagen de Rasputín constantemente está presente. ¿A esto qué? ¿Esto por qué? Porque constantemente Rasputín se hace tan amigo de Alejandra, tan cercano, tan íntimo, que llega un punto en donde de forma sutil empieza a meterle ideas a Alejandra y le dice, mira, esto está mal, esto está bien. Entonces, a su vez, eso repercute en el zar, porque el zar lo único que quería al final era que Alejandra estuviera bien, y para que Alejandra estuviera bien, Alexei tenía que estar bien, y milagrosamente Alexei estaba bien en manos de Rasputín. Entonces era un constante, una constante pelea entre ellos y el pueblo ruso. La situación también era que pues no sabían qué pasaba con Alexei, por lo que no, todos se preguntaban por qué estaba ahí, por qué tenía ese poder, por qué se convierte en alguien un campesino cualquiera se convierte en un personaje tan poderoso y con mucha influencia. Eh, bueno, por mi parte es todo, para no hacerlo tan largo. Bueno, continuando con la presentación. Vamos a hablar pues un poco más acerca de esta influencia de Rasputín pues sobre los zares. Como ya anticipaba pues mi compañera Carolina, pues comienzan a surgir conflictos a partir de esta relación de Rasputín con la familia imperial, que cada vez se va haciendo pues más estrecha. Esta devoción por parte de la zarina, podemos decir que se va convirtiendo en una amistad pues un tanto retorcida con Rasputín, puesto que podemos notar la influencia de Rasputín sobre ella a través de las cartas y telegramas que a su vez ella le enviaba al zar. Pero algo que también es importante destacar es que la zarina, pues ella también tomaba sus propias decisiones, pero para justificarlas, pues usaba el nombre de Rasputín. Entonces, era una relación en la que ambos se beneficiaban. Y cuando la zarina hacía esto, pues Rasputín lo que hacía pues era mantenerse callado y apoyar pues las decisiones que estaba tomando la zarina, pues porque realmente le convenía. Y bueno, esta relación pues se ve. Profe, tuvo problemas de internet. Lorena, espera unos minutos, por favor. ¿Alguna tiene la presentación? La puedo proyectar por ustedes si quieren.
Pues no es tanto el problema, es que sigue ella, entonces es ella la del problema. Entonces solamente serían, ya creo que ya, solo tuvo unos problemas. Ay, rápido. Ok, ya se ve, ¿verdad? Ya estoy apareciendo otra vez. Sí, sí. Ok. Si pueden decirme qué fue lo último que alcanzaron a escuchar, por favor, porque realmente no, yo no me di cuenta que se había congelado la pantalla. Bueno, vamos a continuar. Pues es una relación de dependencia y chantaje. Se dice que Rasputín pues amenazó a la zarina de que el niño solamente iba a vivir mientras Rasputín, o sea, él, estuviera vivo. Y bueno, pues esto que voy a decir es importante. En presencia de la familia real, Rasputín siempre mantuvo una actitud pues de un hombre religioso, de un campesino humilde, pero pues ya afuera, al salir de la corte, pues las actitudes que tomaban eran realmente diferentes. Entonces el hecho de que se presentara de una manera delante de la familia imperial y de otra forma, alejados de ella, pues iba a causar unos conflictos de los que voy a hablar un poquito más adelante. Y bueno, la influencia de Rasputín pues se extiende también dentro de las decisiones políticas y las decisiones militares. Es decir, mi compañera Carolina ya había mencionado anteriormente que pues dentro de este conflicto de la Primera Guerra Mundial, pues el zar toma la decisión de estar al frente de sus tropas. Y bueno, esta decisión fue apoyada en gran parte pues por la zarina y por Rasputín. La persona que se encontraba anteriormente a cargo del ejército pues era uno de los primos del zar, pero pues se consideraba que este primo Nicolás pues era enemigo de Rasputín. Entonces se sabe que la zarina pues envió algunos telegramas y cartas que decían que pues lo mejor que podían hacer pues era destituirlo de su puesto y que pues el zar tomara el lugar, ya que se creía que pues también iba a levantar un poco la moral dentro de la guerra, puesto que las pérdidas pues sí eran grandes. Además, dentro de esta influencia militar, pues muchos de los ministros fueron depuestos de sus cargos dentro del periodo de 1915 a 1917. Se tiene que pues los ministros de Agricultura cambiaron al menos 4 veces y los ministros que se encargaban de los asuntos internos pues cambiaron unas 5 veces. Estas eran influidas en gran parte
por Rasputín. Muchos de sus opositores pues fueron depuestos de sus cargos y se ponía en esa posición pues a gente que se sabía que iba a apoyar a los zares y a Rasputín. Y bueno, mucha gente no estaba preparada para estos cargos y era un tanto incompetente. Y bueno, dentro de la corte rusa, Rodzianko, que llegó a ser presidente de la Duma en 2 ocasiones. Dentro de unas memorias, él menciona que los altos funcionarios del Estado estaban divididos en 2 campos hostiles, los pro y los anti-rasputinistas. No fue secreto y fue muy obvio para los miembros de la Duma que pues sus gobernantes empezaban a estar bajo la influencia de este monje campesino que había llegado a la familia y se temía que la corona ya no volviera a tener el control del gobierno. Había gente que expresaba esto abiertamente, pero otros, un tanto más inteligentes, entre comillas, se guardaban esto y hacían público su apoyo hacia Rasputín. ¿Por qué? Porque el apoyo hacia Rasputín garantizaba que ellos conservaran sus puestos y los privilegios que ellos tenían, puesto que mientras el zar estuviera en el poder, Rasputín también lo estaría. Entonces, bueno, pues estas decisiones pues fueron tomadas por diversos políticos rusos, el de apoyar a Rasputín. Pero bueno, esta conducta de ser una persona muy libertina, por así decirlo, empezó a llegar a oídos de los zares, quienes realmente se negaban a creer que estas cosas pues eran cometidas por Rasputín, puesto que ellos tenían esta imagen de un hombre religioso y humilde y se negaban a creer esto. Es por eso que muchos de los opositores de Rasputín, curiosamente, se vieron trasladados y despojados de sus puestos hacia áreas remotas del imperio o simplemente fueron exiliados a lugares aún más lejos. Y bueno, todos estos opositores, al final de cuentas, pues fueron depuestos de sus posiciones de influencia, pero esta influencia no solamente había llegado a la política rusa, sino también a la iglesia ortodoxa. Bueno, surgían estos rumores sobre las 2 caras de Rasputín, como ya habíamos mencionado, pues un hombre reformado, un hombre religioso, haciendo contraste pues con la imagen de un hombre libertino una vez que se alejaba de la corte rusa. Y bueno, esto causó problemas con la iglesia, porque se decía que dañaba la reputación de ella, una de las palabras con las que se asocia Rasputín es Star, si lo pronuncié bien. Y bueno, así se les denomina a los monjes y a los guías dentro de la iglesia ortodoxa. Entonces, pues, esta palabra, este puesto al estar relacionado con Rasputín y al saberse de las acciones de Rasputín, pues causaba que la reputación de la iglesia se fuera para abajo dentro, bueno, en los aspectos, bueno, pues dentro de los ciudadanos y de los demás personas religiosas. Bueno, uno de los opositores de Rasputín fue el obispo Hermógenes, es esta persona que se ve aquí. Y en esta foto también la vemos y a un lado de Rasputín. Bueno, esta persona se dice que en un inicio pues fue una persona allegada a Rasputín, fue uno de sus amigos, al igual que este hombre de aquí. Una disculpa porque se me olvidó el nombre, ahorita lo escribo en el chat. Y bueno, ellos empezaron pues como, llamémosle amigos,
de Rasputín, pero pues se terminaron enterando de lo que este hombre hacía. Y bueno, el obispo pues fue una de las personas que habló públicamente en contra de Rasputín, lo cual llamó la atención de la familia real y a él se le envió un usaque o un edicto imperial por parte de los zares en los que se le es despojado de su membresía del sínodo, esta asamblea que realizaban en la iglesia. Y bueno, más tarde esta persona pues continúa expresando su negativa hacia Rasputín y es exiliado para 1917, si no mal recuerdo, y un año después pues sería asesinado. Otros miembros de la iglesia pues también fueron excomulgados por expresar sus sentimientos pues ante Rasputín. Una de estas personas pues fue esta que se encuentra aquí. Esta persona pues era cercana a la iglesia y también llegó a ocupar un cargo político, pero poco después pues empezó a estar en contra de Rasputín y fue también exiliado. Y bueno, pues la influencia de Rasputín estaba afectando pues los pilares de Rusia, es decir, estos pilares pues son la política y la iglesia. Entonces, pues los miembros de la Duma pues empezaron a enojar, al igual que el pueblo ruso, y bueno, pues se empieza a establecer conspiraciones para asesinar a Rasputín, puesto que veían en el asesinato de este hombre pues la única forma de cortar relaciones entre el zar y este monje, pues porque lo veían como un mal para el gobierno ruso. Y bueno, aquí podemos ver pues diversas imágenes. Las primeras dos son imágenes un tanto contemporáneas, cerca de 1916 y 1917. Esta imagen del medio es una imagen muy popular, puesto que se ve a Rasputín como si estuviera manejando estos muñequitos que son los títeres de los zares. Y bueno, esto pues también llegó a hacer noticia en otros países, puesto que vemos una nota periodística que habla de que un hombre agita Rusia, el místico que tiene bastante influencia dentro de la corte. Y bueno, pues para estos años había leyes que pues prohibían hablar mal en contra de los zares y pues obviamente también de Rasputín. Entonces muchos de estos folletos, muchas de estas imágenes que eran difundidas, pues eran castigados a quienes se encontraba que las estaban reproduciendo y difundiendo. Y bueno, pues estos castigos pues enfurecieron más a la población rusa y bueno, pues poco a poco esos folletos, estas imágenes, pues fueron cobrando más importancia. ¿Por qué? Porque pues aumentaban, lo único que hacía el hecho de que estuvieran prohibidas estas imágenes era pues que se siguieran reproduciendo y en mayor cantidad. Y bueno, tenemos también pues que para 1916, entre la noche del 29 al 30 de diciembre del calendario gregoriano, pues se lleva a cabo una conspiración en la que participan estos personajes destacados que son el príncipe Félix Yusupov, el miembro de la Duma Vladimir Purishkevich y el gran duque Dmitry Pavlovich. Bueno, la muerte de Rasputín pues da lugar a muchos mitos sobre su asesinato. La versión que yo conocía hasta hace poco acerca de la muerte pues era de que había sido invitado a la casa de Félix, en donde pues le habían ofrecido unos pasteles los cuales estaban envenenados. Él los había rechazado, pero al final había terminado comiendo dos de ellos. No se muere y le ofrecen vino, el cual también estaba envenenado. Rasputín tampoco, aún después de tomar el vino, tampoco muere. Entonces empiezan los altercados
y al final Félix y el duque Dimitri pues terminan disparándole. Bueno, después de la muerte de Rasputín, pues el hombre es arrojado al río Neva, y la información que se da por parte de Félix era que él era el encargado de salvar a Rusia. Es por eso que decide tomar estas acciones y, y llevarlas a cabo pues junto con estas otras dos personas, pero pues realmente se habla de un asesinato pues principiante o mal ejecutado, puesto que hay muchas discrepancias entre lo que Félix decía y los resultados de la autopsia. Realmente se cree que pues hubo un altercado y la persona que le disparó a Rasputín pues fue el duque Dimitri. Rasputín recibió al menos 3 disparos, uno de ellos en la frente, que es pues el que acabó matándole. Dentro de estos mitos que rodean a la muerte de Rasputín, pues se cree que incluso después de haber sido arrojado al río, pues él todavía estaba vivo, y que la causa de su muerte pues había sido ahogamiento, pero pues eso no es verdad, pues nadie sobrevive realmente a un disparo en la cabeza. Y bueno, después de su muerte, la noticia corre rápidamente. No encontré. Recuerden el tiempo, compañero. Recuerden el tiempo. Sí, ya me lo voy a terminar. Realmente no encontré pues periódicos rusos, y si los hubiera encontrado pues no sé qué dicen. Entonces, bueno, estas son dos imágenes de lo que se decía en ese entonces. No se puede leer, pues nobles matan a monje y Rusia puede respirar libremente ahora, y pues habla sobre los sucesos ocurridos. Y bueno, después de su muerte hay celebraciones y enojo. Celebraciones por parte de la gran mayoría del pueblo ruso, porque veían en Rasputín pues como un cáncer que estaba afectando el gobierno, y enojo por parte de cierta población de campesinos que veían en Rasputín pues a un mártir que había sido pues asesinado. Y una de las frases que más se repetía era que pues un campesino había llegado al zar y los nobles lo habían matado. Se dice también que pues todas las clases hablaban y actuaban como si la muerte de Rasputín fuera mejor que la mayor victoria rusa en el campo de batalla. Y bueno, esta cita más abajo: si muero o me abandonas, perderás a tu hijo y tu corona en 6 meses. Se dice que fue una de las amenazas de Rasputín hacia la zarina. Y bueno, ya todos ya sabemos más o menos lo que va a pasar para 1917. Nicolás abdica un 2 de marzo de ese mismo año, 65 días después del asesinato de Rasputín. Con esto no quiero que se queden como que estamos diciendo de que sí, el zar abdicó debido a la muerte de Rasputín. No, la verdad es que los problemas solamente iban creciendo. Las malas decisiones tomadas por los comandantes del ejército, los rusos pues tenían hambre, estaban muriendo, y bueno, todo esto pues desencadenó esta huelga en febrero de este mismo año, que bueno, pues sabemos que los grupos pues llegan al Palacio del Invierno, hacen ahí unos cuantos destrozos, y bueno, pues el zar abdica un poco más tarde. Y bueno, pues para nuestras conclusiones, eh, no queremos que se vayan con esta idea de que realmente Rasputín pues fue la única causa de la Revolución Rusa. Sin embargo, la influencia que este personaje tuvo este, dentro de pues los zares de la época, pues realmente afectó mucho las relaciones entre el zar y el pueblo. Muchas de estas decisiones pues traían pues consecuencias como que el hambre aumentaba,
los campesinos cada vez tenían situaciones pues más difíciles en el campo, al igual que pues muchos de los ciudadanos rusos. La figura de Rasputín pues sigue causando como que se rodea de misterios y sigue causando pues relevancia incluso hoy en día. Cierta parte de la población rusa pues ve a Rasputín como este mal que llevó a la caída de los zares. Otros tantos pues ven a Rasputín, como ya dije, pues como un mártir, tanto que pues se intentó canonizar durante un tiempo. Y bueno, pues la figura de Rasputín pues es una de las figuras con las que más, figuras históricas rusas con las que más acercamiento podríamos tener hoy en día, puesto que todo este miticismo que rodea al hombre pues ha dado lugar a películas, a series, a cómics, a juguetes e incluso a canciones. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención. Y continúa. Nosotros, profe, nada más está subiendo la presentación. Ok. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos la mesa 10 y expondremos lo que es la batalla de Stalingrado. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un pequeño índice con los temas y subtemas de lo que estaremos hablando. Y a continuación le dejo la palabra a mi compañero Diego, con el que empieza. ¿Sí se me escucha? Bueno, antes de comenzar, les voy a dar una breve introducción sobre el tema que es la batalla de Stalingrado. Se dice que fue un conflicto que ocurrió entre 1942 y 1943 entre el ejército rojo ruso y las Wehrmacht o fuerzas alemanas. Se dice que las acciones sucedieron en la ciudad de Stalingrado, que en la actualidad es Volgogrado, Rusia. El enfrentamiento estuvo enmarcado por la Segunda Guerra Mundial y comenzó específicamente el 23 de agosto de 1942 y terminó el 2 de febrero de 1943. Se menciona que la causa principal por la cual estalló la batalla fue que el deseo de Adolfo Hitler de expandir sus dominios industrialmente y hacerse con las rutas de petróleo del Mar Caspio y el Cáucaso bajo el poder de la Unión Soviética. Los rusos se defendieron de tal forma que lograron la victoria ante la Alemania nazi. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Recuerden la cámara. Perdón. Bueno, continuamos con las causas de la batalla de Stalingrado. Se dice que la causa principal de esta batalla fue que Hitler quería apoderarse de la ciudad porque le permitía la entrada hacia los campos petrolíferos del Mar Caspio y del Cáucaso. Por otro lado, por aquella época Stalingrado era una ciudad que se había convertido en una poderosa potencia industrial y Hitler estaba interesado en mejorar en aspecto el nombre del honor de líder Stalin. Se dice que Stalin fue un político revolucionario y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y presidente del Consejo del Ministro de la Unión Soviética entre 1941 y 1953, aunque inicialmente presidía de un liderazgo colectivo como primero entre iguales como Kamenev y Sinoyev, a los que ejecutó posteriormente hacia los 30 años, ya que habían convertido en dictador de facto de la Unión Soviética. Se dice que en 1943
guerra de la Unión Soviética no se había desarrollado tal como el alto mando alemán había planeado. Leningrado y Sebastopol continuaban resistiendo en el cerco del norte y el sur, respectivamente, el 28, y la ofensiva contra Moscú había llegado al punto muerto. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora vamos con la Operación Azul. Antes de empezar, les voy a dar el contexto de la Operación Azul. Se dicen que en junio de 1941 la Alemania nazi había invitado a la Unión Soviética, la denominaba la Operación Barbarroja, había supuesto la destrucción de un importante número de unidades del ejército rojo y la ocupación de amplios territorios. Los alemanes habían avanzado hasta las cercanías de Leningrado y Moscú. Sin embargo, la operación fracasó en su objetivo de destruir la Unión Soviética, que todavía estaba en condiciones de resistir. A este hecho se unió la entrada en guerra de los Estados Unidos en diciembre de 1941, instituyendo que la guerra iba a alargarse más de lo previsto inicialmente. Los altos mandos del ejército calibraron nuevos objetivos en este. Se dice que el objetivo de esta operación, que en abril de 1942 Hitler emitió su directiva número 41, que pasarían a configurarse como Fall-Blau, Casa Azul. El nuevo objetivo de Wehrmacht en el frente oriental sería la conquista del Cáucaso y de los campos petrolíferos. Esta región concentraba el 80% de la producción petrolífera de toda la Unión Soviética y también constituía una importante fuente de minerales. Ellos permitirían sustituir a Rumania como principal suministrador de combustible, cuya producción ya había alcanzado máximos y empezaba a dar muestras de agotamiento. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora vamos con el lema de Stalingrado, que ni un paso atrás, batalla de Stalingrado. Antes de empezar, la batalla de Stalingrado supuso la primera gran derrota nazi en frente oriental, tirado entre la llamada Operación Azul. Su objetivo era la toma de la ciudad como punto estratégico para que la toma de los pozos petrolíferos del Cáucaso hubieran supuesto una gran pérdida de recursos del bando soviético. Se dice que en Stalingrado, la ciudad de Stalin, era una importante ciudad que contaba con una potente industria militar, así como un mundo ferroviario y puerto fluvial para la navegación por la Volga. Su toma además derribaba la URSS separada de dos mitades, debilitando enormemente su capacidad de combate. Se dice que durante el inicio de la Operación Azul, ya que puso un jaque en la ciudad de Stalingrado, que logró defenderse gracias a la llegada de Chuikov para organizar su defensa. La importancia de la ciudad era tal que el 28 de julio Stalin transmitió la orden de prohibir la rendición a toda costa de la ciudad, conocida como la orden Ni un paso atrás, que se convertiría en un lema de la resistencia soviética frente al invasor nazi. Rumenasi Ibarrubio, en el único hijo de la pasionaria, murió en estos primeros capaces de la ofensiva. Creo que de mi parte sería todo. Les da la palabra a mi compañera Romina. ¿Sí le puedes dar, por favor? Bueno, ahora yo voy a hablar de Vasily Ivanovich Chuikov, si no me puedo equivocar. Aquí el 12 de septiembre, Vasily Ivanovich, procedente de una familia modesta, nace en 1900 en la provincia de Rusa de Tula. Aquí se une al Ejército Rojo en 1918 y participa en lo que es en la Segunda Guerra. El 12 de septiembre de 1942, el alto mando soviético lo elige para dirigir el 74º ejército responsable de defender la ciudad de Stalingrado. Aquí, aunque su misión parece imposible, dirige a los 20.000 hombres que están a su cargo. Se puede decir que con mano firme, y prepara lo que es una defensa, lo que es improvisada. Aquí su misión es compleja. Debe mantener la ciudad hasta que lleguen refuerzos, y para lograrlo está dispuesto a sacrificar
sus hombres con el fin de ganar tiempo. Por otro lado, se le puede conocer como despiadado, pero también eh, con lo que termina con el fusilamiento de 10,000 soldados durante la batalla. Aquí la principal fuerza de los alemanes. Aquí también se puede decir al máximo el principal obstáculo con el que se encuentra el ejército de Hitler en Stalingrado, lo que vendría siendo la ciudad en ruinas. Atrae e inmoviliza a las tropas alemanas y de los escombros de la ciudad. Otra cosa es que limitado aquí en esta forma de intervención, se puede decir Luftwaffe sobre Stalingrado. Además, desplaza toda su artillería pesada a la orilla oriental de Volga para apoyar la defensa de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que las tropas de Friedrich Wilhelm se encuentran en la ciudad, el objetivo general ruso es multiplicar los ataques masivos mediante el uso de posiciones fortificadas entre las tropas alemanas. Se precipitan para después verse divididas ante los ataques soviéticos. Y medio enterrados bajo los escombros. Aquí algo importante es que también durante este enfrentamiento se crea, se puede decir que se empieza a descubrir como una guerra, y a esta guerra se le llama guerra de ratas. Aquí quiero llegar con esto. Es que era un tipo de combate cuerpo a cuerpo en zonas urbanas que desorientaban por completo a los soldados del Tercer Reich. Aquí el problema más adelante es que se acumulaban los cadáveres. Aquí, a pesar de su avance, los alemanes no lograban tomar el control de la ciudad y la situación era compleja. Aquí sobre todo porque Vasily no para de trasladar su cuartel general. Aquí se las arregla para tener la ciudad bajo control gracias a los esfuerzos que llegan constantemente. Por otro lado, desde la otra orilla del río hasta el momento del inicio de la contraofensiva rusa era a finales de noviembre. Aquí Vasily se le puede atribuir por su audacia y también por su gloria, se puede decir, durante la batalla. Aquí se convierte en héroe de la Unión Soviética y obtiene lo que es este título. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con la Operación Urano, para octubre, Hitler y sus comandantes cayeron en la cuenta de que no podían tomar la ciudad en otoño. El invierno se aproximaba, por tanto se hicieron arreglos para pasar el más crudo de los inviernos, y para finales de octubre se dejaron sentir epidemias en los soldados alemanes. Aquí ejemplo como la paratifoide, tifus. Dentro de esta epidemia se empezaron a hacer estragos en los soldados. Y para a finales de octubre, los alemanes se enteraron por medio de prisioneros que los rusos preparaban una contraofensiva. Aquí ellos mismos habían notado en los movimientos de sus flancos, de lo que se puede decir de la artillería. Por otro lado, el alto mando soviético preparaba una gran ofensiva
estos flancos y se estaban acumulando cerca de una cantidad enorme de hombres, es decir, cerca de 200 divisiones, la mayoría siberianas. Además, sus cargos de combate y cañones procedentes de Moscú y de los Urales. Dentro aquí de la llegada del invierno, con sus nevadas en la ciudad, quedó sumida totalmente en un manto blanco. Y aquí la temperatura rodaba de los menos 18 grados. Los combatientes callejeros casi cesaron por completo durante la noche. Y otro punto es que de noche los grupos enfrentados, y esto es muy importante, hacían señales de tregua temporales con banderas que asomaban sobre los orificios de las ruinas. Dentro de esto se realizó una tregua y un intercambio en los oficiales, o se puede decir que entre pequeños grupos de ambos bandos. Esto se realizaba a escondidas y tenían el temor de ser sorprendidos por los altos mandos porque era la ejecución inmediata. Siguiente, por favor. Bueno, los alemanes observaban movimiento de tropas rusas al norte y al este de las líneas del sexto ejército. Se estaban gestando la operación Urano, concebida por Stalin y su mariscal de confianza Zhukov para expulsar a las tropas alemanas de Volga. Aquí el 19 de noviembre de 1942, las tropas rusas se lanzaron sobre la formaciones rusas e italianas que defendieron el flanco izquierdo del sexto ejército alemán, estos ejercicios títeres, se puede decir, desmotivados y mal equipados, se derrumbaron cediendo rápidamente el terreno, lo que significa que pocos días el ejército alemán se viese cercado por las fuerzas rusas de unos 250,000 hombres sin apenas suministros y pues ya cansados, se encontraban rodeados de tropas enemigas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo voy a cortar un poquito. La ofensiva del grupo del ejército del Don, aquí en diciembre, los soldados alemanes cercados tuvieron una leve esperanza. Erich von Manstein venía de un auxilio, Manstein, que acababa de asumir el mando del grupo de ejércitos Don. Planeó lo que se puede decir, operación Tormenta de Invierno, que incluía 2 amplias operaciones con un punto de partida diferente. Aún vendría de Chir y la otra de, perdón por la pronunciación, Kotelkikovo. Aquí, aún para generarles más incrédulos, el hecho de que Hitler abandonara el ejército era algo impensable. Se puede decir que sentía esperanzas de un posible rescate y que de esta manera la Wehrmacht se aseguraba hacer todo lo posible por rescatar a este ejército cercado lejos de Alemania. Aquí la ofensiva empezó el 12 de diciembre y el día 16 fue detenida por el segundo ejército de la Guardia. Aquí que destruyó la principal fuerza de ataque alemana, compuesta por más de 400 tanques. Aquí el ataque fue llevado a cabo por la sexta división blindada, y se puede decir que de esta manera se vio como un comienzo. Se vio aparte amenazado por otros contraataques rusos en la retaguardia, con lo cual se decidió retroceder de manera definitiva. Aquí, para empeorar las cosas, el aeródromo de Tanskikai
era la base de los aviones Ju-52. Se utilizaba para suministros o reaprovisionamientos, y cayó en el poder ruso. Aquí los repetidos intentaron romper lo que se puede decir esta bolsa del exterior, con lo que fue von Manstein, pero para esta misión pues fue un total fracaso. Y le cedo la palabra a mi compañero Jared. Sí, ya voy a dejarme un momentito para activar las cosas. Listo nuevamente. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque el tiempo se nos agota, pero bueno. Aquí nos toca el infierno en el invierno. Con la resistencia que tuvo el Ejército Rojo y su acción con la Operación Urano, prácticamente, como le decimos aquí, le estaban dando la vuelta a la tortilla a la batalla de Stalingrado. El ejército alemán tenía presupuestado que la batalla la tenían que ganar antes de la llegada del invierno, pero prácticamente con todas las contraofensivas y resistencias del Ejército Rojo, simplemente se les alargó hasta un punto donde no lo tenían planeado llegar. Y aún así, desde Berlín, se les ordenó a los soldados que la retirada era innegable, prácticamente. Esto llevó a los alemanes a no poder ganar la batalla, evidentemente, porque simplemente estaban condenados, solo alargaban la derrota inevitable. Y ya con lo dicho de que no planeaban que esto se alargara hasta la llegada del invierno, tenían planeado ganar antes, pero no se pudo, perdón. Como no se prepararon para el escenario sumado a la contraofensiva, los alemanes, ya condenados, algunos terminaron muriendo por las condiciones del propio clima, literalmente. Porque para muchos el invierno estaba siendo un infierno para ellos a finales de 1942. Esto se refleja en las notas dejadas por el alemán Wilhelm Hauptmann, que fue parte de los soldados que fueron a pasar Stalingrado, en los cuales a lo largo de sus notas, que fueron de agosto a noviembre, vemos cómo tenía un optimismo en la conquista de Stalingrado y cómo se perdió en noviembre en su última nota. Así rápido, la primera, que era en agosto, decía: el jefe de la compañía dice que las tropas rusas están completamente rotas y que no resistirán más tiempo. Tomar Stalingrado será pan comido. El Führer me condecorará hasta mí. Luego en noviembre, cuando se les estaba complicando casi todo, cambió completamente su perspectiva y dijo: ¿cuándo los rusos nos dejarán dormir? ¿Cómo vamos a llenar nuestros estómagos con 100 o 200 gramos de pan? ¿Y cuándo Hitler tomará medidas para liberar nuestros ejércitos del cerco? Y como su última nota, dejó la de: los soldados parecen cadáveres o lunáticos queriendo algo para echarse a la boca. Ya no buscan cobertura, ya no tienen fuerza para caminar o esconderse. Maldita sea esta guerra. Eso, evidentemente, con la fe de los soldados alemanes por los suelos, con el Ejército Rojo ya recuperando la ciudad, llevó al inevitable, que era la rendición de Alemania, que a pesar de las órdenes de Hitler, que no decretaba que la rendición no era una opción y que el último hombre luchara hasta contra los soviéticos, los oficiales a cargo de la batalla decidieron omitir estas órdenes del Führer y decidieron mejor rendirse, ya que la situación simplemente era negativa. Ellos prefirieron rendirse antes que morir ahí en Stalingrado. Aún así, como dato, se quedaron como con 90.000 alemanes los soviéticos, los cuales menos de 6.000 lograron volver a Alemania a finales de la guerra. Un nombre que está en Alemania y es responsable de la derrota de esta, o bueno, no en sí de la derrota, pero él fue el que dio la rendición de Alemania en Stalingrado, que es Friedrich
Paulus, que él mismo recibió la orden de Hitler de luchar hasta el final, y como una medida desesperada de Hitler, lo nombró mariscal de campo. Y con esto conllevaba de que él pensaba que simplemente ya era una propuesta de vida o muerte, porque ser mariscal simplemente lo llevaría a la muerte junto con todo su ejército. Paulus ahí comprendió que para Hitler las vidas de sus soldados no eran nada. Aún así, debido a esto, él decidió rendirse el 31 de enero de 1943, pero no puso fin a la batalla de Stalingrado, ya que aún se liberaban batallas al norte de la ciudad que terminaron a principios de febrero, exactamente el 2 de febrero. Cosa que su rendición fue vista como una alta traición al Tercer Reich. Como dato, él murió en 1957 en Alemania Oriental después de estar unos años trabajando al servicio de la URSS. Paulus, después de su captura, terminó colaborando con los soviéticos, que posteriormente, gracias a unas manipulaciones psicológicas, le hicieron cambiar la mentalidad que él tenía sobre el Tercer Reich, ya que en 1944, por medio de la radio llamada Alemania Libre, comunicó: para Alemania, la guerra se ha perdido. Esta es la posición en la que el país se encuentra como liderazgo de Adolf Hitler, y Alemania debe renunciar a Hitler. En las consecuencias de la rendición de Alemania, como sabemos, esta terminó marcando un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y afectó muchísimo a los alemanes mentalmente, que de pasar a verse algo invencibles, pasaron de tenerle miedo y sentir que el ejército soviético era imparable. Y estos pensamientos simplemente condenaban a Alemania en el frente con los soviéticos. Esto también afectó a que ya no fueron temerarios y ya no más y ya que solo eran unos guerrilleros defensivos contra la ultraofensiva que les ponía la Unión Soviética desde su frente, evidentemente. Con esto se ve que todas las operaciones de Alemania en el frente oriental contra la URSS terminaron valiendo nada una vez que su asalto a Stalingrado fracasó, puesto que el uso de tantos recursos que se gastaron de hombres les terminó pasando factura el haber perdido esta. Y luego con los soviéticos, que aún seguían teniendo una ofensiva letal, solo hicieron que los alemanes se replegaran hacia dentro de su propio territorio, que todos sabemos que terminó condenándolos a perder la guerra contra los aliados. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, compañeros. ¿Quién más tenemos? Sí, alguien más, ¿verdad? Sí, maestro, ya voy a poner la presentación. Gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles sobre las principales consecuencias de la caída del muro de Berlín. Hablando un poco sobre lo que antecede a la caída del muro. Bueno, perdón, maestro. Se le informó que mi cámara de mi computadora no funciona, entonces pues no lo voy a poder poner. Bueno, lo que antecede de la caída del muro de Berlín, su construcción pues comienza en el año de 1961 y pues posteriormente Alemania es dividida en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. La República Democrática era liderada por la Unión Soviética y la República Federal era liderada por los Estados Unidos. Voy a comentar un poco sobre ciertos aspectos que se tenían por parte de estas dos potencias, que pues es la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Por parte de la Unión Soviética se tenía en el sistema económico se tenía una planificación de sistema socialista, marxista y leninista, que proponían que su economía fuera liderada por los planes quinquenales, y de igual manera también la Unión Soviética creó instituciones para ayudar a sus países satélites. En el aspecto de la educación, antes de la Revolución de Octubre, la tasa de analfabetos era muy alta, por lo tanto, pues Lenin enfatizó la enseñanza en las escuelas públicas socialistas. De igual manera, Lenin también enfatizó en dar cavidad a la cultura propia de cada nacionalidad, en la que sobresaltaba lo esencial que son las raíces de cada cultura autóctona. Por parte de Estados Unidos, pues todo era completamente diferente. Estados Unidos planificó su modelo económico desde la Gran Depresión, dejando de lado el liberalismo clásico, pero tomando reforma de ella. Este modelo siguió en el transcurso de la Guerra Fría, pero no hasta que terminó, ya que en la década de los 60 sucedió la crisis del petróleo, que conllevó a una variación del sistema económico imperante hasta entonces, el neoliberalismo, que se expandió principalmente en dicho país y en Gran Bretaña también. Por otra parte, la educación de los Estados Unidos en las escuelas públicas se puede mencionar que en los gobiernos desde Harry Truman hasta Ronald Reagan se desarrolló de manera progresiva, dando lugar y énfasis a la real importancia que le corresponde. Pues implementaron algunas normativas para dar una educación de calidad, y en el aspecto cultural, pues Estados Unidos se puede decir que en los años 50, 60 y 70 dio un cambio a la sociedad norteamericana, ya que eran tiempos de dejar lo convencional y transformar la sociedad y llevarlos hacia una libertad sin límites. Bueno, con todo esto más o menos se tiene una idea de la situación de que vivía pues cada república con estas pues ideologías que se tenían. Antes de la caída del muro de Berlín, la situación en la República Federal Alemana, que en el año 1983 tuvo como canciller a Helmut Kohl, quien tuvo que enfrentar y estar en la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. Su política consistía en lograr un modesto recorte gubernamental y seguir teniendo el apoyo de la OTAN, y por lo tanto la situación perdón, en la República Democrática Alemana entró a la década de 1980 con una economía débil. Atrás había quedado el auge de los 60. Su máximo líder era Erich Honecker, que había sido elegido en 1971. La política de la Ostpolitik, es decir, las relaciones económicas con la República Federal Alemana, ya no tenían el mismo efecto, y las políticas designadas por la Unión Soviética no fueron del agrado de la RDA. Por lo tanto, la Alemania Oriental pues no la estaba pasando nada bien. A pesar de que tenían la ayuda de Mikhail Gorbachev, los reveses exteriores dificultaban pues su gobierno, y las manifestaciones pusieron en crisis la Alemania Oriental. Es así como pues el camino a la reunificación alemana era un sueño de ambas Alemanias, ya que estaba cimentado en los sucesos que ocurrían en la Alemania Oriental. Bueno, buenas tardes. Ahora es mi turno de exponer. Yo les voy a hablar sobre las razones tras la caída del muro de Berlín. No puedo poner la cámara porque estoy en celular y me saca del Teams. Creo que no lo soporta mi celular chafa. Bueno, ¿le puedo dar siguiente, por favor? Bueno, como le decía, sin embargo, la caída del muro no fue tan espontánea como se ha dicho, pues estuvo rodeada de una serie de acontecimientos que solo en los últimos años se han vuelto a traer a primer plano. Esto se puede mencionar al menos 3 acontecimientos claves antes de la caída. El primero fue el acceso del joven político Mikhail Gorbachev a la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien llegó con un programa reformista que secretamente pretendía una actualización de su país, no solo como respecto,
a Occidente, sino a las reformas exitosas que Deng Xiaoping venía impulsando en China desde 1978. Él traía consigo este plan para que se reformara el país nuevamente. El segundo acontecimiento es la desastrosa campaña soviética de Afganistán, país invadido por la URSS a finales de 1979 en respuesta al triunfo de la revolución islamista encabezada por Ayatollah Khomeini. El tercer acontecimiento clave es la consolidación durante la década de 1980 en Hungría y en Checoslovaquia de los movimientos democráticos aperturistas que desafiaban el régimen del partido único y el control soviético. Con la llegada de Gorbachev al poder, permitió que la URSS llevara a cabo un proceso de descongelamiento de la política internacional, aún bajo el modelo del poder bipolar de la Guerra Fría, con acercamientos entre Washington y Moscú, donde los temas claves era el futuro de los estados alemanes. En 1988, a 20 años de la llamada Primavera de Praga, en esta ciudad volvió a ser desafiado el poder soviético, pero esta vez Gorbachev optó por no intervenir. En ello permitió que políticos húngaros como Imre Kocai, allegado al grupo que para 1988 ejercía el poder en Budapest, encabezado por el primer ministro Gyula Horn, crearán un programa para estimular la migración ilegal hacia Alemania Occidental, bajo la celebración de los llamados picnics paneuropeos. Estos picnics paneuropeos, es un evento aplicado por el ministro y pues por su colega que lo apoyó como una demostración de pacifismo por iniciativa húngara, y se convertiría en el primer paso hacia la caída del muro de Berlín. Ambos países accedieron a abrir un paso en la alambrada de la frontera entre Szach Margaretin y el lado húngaro de la frontera. ¿Le puedo dar siguiente, por favor? Bueno, ahora vienen las consecuencias del por qué la caída. ¿Le puedes dar? Bueno, una vez caído el muro y ante la inquietud militar de la Unión Soviética, que al perder a la RDA, perdía su socio clave en el pacto de Varsovia. Se produjo la reunificación inmediata y la reaparición de la antigua Alemania en el centro de Europa. Esto unido a la transición postcomunista en Polonia, consolidó de nuevo el concepto geopolítico de Europa Central y creó una frontera compleja contra la URSS. El gigante soviético vivió entonces su surgimiento de movimientos nacionalistas y religiosos, más que de partidos políticos de orientación capitalista como principales opositores al monopolio político comunista. Después de esto, la crisis hizo que una parte importante de las referencias de las ciencias sociales tuvieran que redescubrir discursividades y prácticas no marxistas para aplicar el nuevo escenario mundial que deshacía el modelo bipolar de la Guerra Fría. ¿Le puedo dar siguiente, por favor? Bueno, la nueva situación creada por los acontecimientos de 1988 permitió que diversos movimientos ciudadanos encontraran expresión y asumieran el aspecto político de las sociedades contemporáneas. Se mueve más allá de la izquierda y la derecha tradicionales, y que incluso esas denominaciones eran bastante anticuadas para recibir el mundo que se reconfortaba a finales del siglo. A pesar de todo lo anterior mencionado, la caída del muro de Berlín no parecía influir mucho sobre el conflicto armado colombiano que siguió su curso. Bueno, todo esto está las consecuencias, porque afectó a más países como a Colombia. Hasta podría decirse que produjo
su radicalización, especialmente con el grupo con mayor vinculación soviética y uno de los más cercanos al régimen cubano, que viene siendo las FARC. Como este grupo nunca había dependido económicamente de Moscú y había encontrado fuentes de financiación alternativas desde la década de 1980, pudo seguir sosteniendo la guerra para tomar el control. Para terminar, hay que mencionar una de las consecuencias menos publicitadas, pero más importantes de la reunificación alemana, tanto como para América Latina como para África y el sudeste asiático, es el aumento de tráfico ilegal de armas provenientes de los arsenales de desmovilización de Cristo de la RDA, que fueron usadas en diversos conflictos de América Latina, incluido en el de Colombia. Y esto fue después de la caída del muro de Berlín. Y esto sería todo de nuestra parte. Bueno, muchas gracias. Pues gracias. Más o menos terminamos bien, digo, porque ya terminamos, pero yo creo que sí nos podemos dar una licencia de unos minutos para preguntas y comentarios. A ver, compañeros, compañeras, alguien que tenga alguna pregunta. Yo, profesor, si me permite, no sé. Sí, de repente no veo las manos, pero hablen si tienen que hablar. Por Ok. favor. Un comentario para el equipo número 1 de las chicas que hablaron sobre Rasputín y su influencia en la Rusia zarista. Es algo que podemos ver desde el principio. Creo que la importancia y la influencia de la Iglesia ortodoxa rusa, que a final de cuentas puede que Rasputín haya sido querido por mucha parte como que del campesinado, pero las élites urbanas, específicamente estas allegadas a los patriarcas, no aceptaban a Rasputín. Y creo que vamos a verlo un poco más adelante durante la Revolución Rusa también, que esto como que es un momento de ruptura entre las élites rusas y la Iglesia ortodoxa, que no va a surgir hasta de nuevo creo que hasta la muerte de Stalin, si no recuerdo, que se empieza como que a ver este acercamiento nuevo. Lo que quiero concluir, una disculpa. ¿Ustedes considerarían, compañeras, que la figura de Rasputín fue beneficiosa o negativa para los zares en cuanto a acercarse a los fieles ortodoxos? A ver si pueden contestar. Bueno, pues yo creo que en parte sí fue una figura que acercó pues a los zares, a los campesinos, pero también como tú ya mencionaste, esta figura de Rasputín pues también distanció a otras clases sociales de los propios zares. O sea, generalmente, y como yo he entendido después de todas las lecturas, pues son las clases más bajas las que apoyan a Rasputín, ¿no? Entonces, pues, sí hay un acercamiento, entre los zares y estas clases, debido a que, bueno, pues se toma a Rasputín pues como una figura también incluso, podemos decirlo, no me quiero referir al sueño americano, sino que pues es una figura que logró mucho, es decir, pasó a ser de un campesino a juntarse con los zares, entonces pues también estas personas lo veían como pues un ejemplo de superación y pues podríamos decir que un tanto como ejemplo a seguir, pero pues también, esta figura pues causó mucho distanciamiento con las otras clases sociales y pues con muchas personas pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa, pues porque muchas de estas personas pues fueron depuestas y también posteriormente exiliadas. No sé si te ayudo mi respuesta. No, sí, muchas gracias. De hecho, eso que mencionas de que muchas clases sociales fueron exiliadas, puede que también haya
ayudó a debilitar, ¿no?, a los zares. Que muchos clases que ellos apoyaban fueron exiliadas y se fueron al otro bando, por así decirlo. Sí, porque si algo que hizo la figura de Rasputín, pues sí fue el debilitamiento del gobierno zarista. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Una otra pregunta? A ver, para los compañeros que expusieron sobre lo del muro de Berlín. Ustedes, no sé si estén de acuerdo, pero por lo general se marca la caída del muro de Berlín como el final de muchas cosas, ¿no? Muchos dicen que es el final de la URSS, muchos dicen que es el final de la Guerra Fría. ¿Hay exageración en eso o no? ¿Dónde está lo justo en decir que el muro de Berlín realmente significó el final de la Guerra Fría o no? O tal vez a lo mejor es una exageración que se hizo mediática. A ver. Pues la caída del muro de Berlín también unificó a Alemania. Se fue reforzando a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar fugas desde el otro lado del oriental. Yo digo que sí, no sé, mi compañera. Sí, yo digo, esa es la versión, digamos, esa es la razón más elemental, ¿no? La unificación de Alemania. Pero si se fijan, se marca también como el final de esta época. Y por eso pregunto, o sea, yo lo que pregunto ¿es así porque es real o porque fue una exageración por parte de los medios? En este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que vieron en eso ya un síntoma de la fragmentación de la Unión Soviética. ¿Qué dicen? A ver. Bueno, yo digo que sí, más bien fue mucha exageración por los medios porque es como que algo que pensaron que jamás ellos podían liberarse de eso, y cuando pues al fin lo hacen, pues dicen todos de que pues es como un milagro, por así decirlo, y pues lo toman como mucha exageración. Ok, a ver, ¿qué dice más? Además, bueno, a ver, y en cuanto a la batalla de Stalingrado, digo, para no dejar a los compañeros por acá, de la batalla de Stalingrado, se puede decir que es los soviéticos lo ven prácticamente como un triunfo muy importante en relación sobre todo al repliegue del fascismo, ¿no? Que para ese momento está dando. Y yo pregunto algo similar a esta otra pregunta que ahorita sí también con el muro. ¿Dónde está lo real y no de la batalla de Stalingrado en relación precisamente a que fue un triunfo también, donde yo siento que también la propaganda jugó un papel importante, pero en este caso la propaganda soviética, ¿no? Cuando vemos por ahí que también fue, digamos, en este sentido relevante. ¿Dónde está en la propaganda sobre la batalla de Stalingrado lo que fue real o lo que fue exagerado? No sé si me di a entender. En parte, ¿en qué sentido se refiere, profe? Ahí me confundí un poco. Sí, por ejemplo, bueno, es una batalla que fue importante a los ojos de la Unión Soviética. ¿Es realmente así o la propaganda lo hizo más importante de lo que fue? A mi parecer puede ser por ambas, profe. Aunque bueno, igual los nazis querían capturar a Stalingrado por propaganda misma, por el simple hecho de que la ciudad llevaba el nombre de Stalin. Así que igual puede que también los soviéticos al ganarla también lo usaran como propaganda. Pero lo que no se niega es que también la batalla
diezmó mucho a los alemanes el haberla perdido, que, como se mencionó, se replegaron hasta encerrarse en su propio territorio. Ok. Sí, a eso me refiero. O sea, si realmente las consecuencias que se dieron ya en el nivel de la guerra fueron muy importantes o se exagera. Esto lo digo porque lo hemos hablado aquí hay múltiples batallas que hemos hablado, donde a veces influyó más la propaganda que lo real. Sí. Yo, por ejemplo, pienso en Iwo Jima, pienso incluso en la misma situación que pasa con la, ¿cómo se llama? Con el desembarco en Normandía. No estoy diciendo que no fueran batallas importantes, no, lo fueron. Pero si se fijan, fueron batallas emblemáticas donde muchas veces jugó también la propaganda bélica digamos, un aspecto importante para realzarse como algo más allá de eso. Por ejemplo, en esta batalla que tanto se ocultó, murieron muchos nazis, dicen, murieron muchos alemanes, pero que tantos también rusos tuvieron que morir para que esto fuera posible, ¿no? O sea, y ahí es cuando ya la proporción de la guerra se ve distinta en relación a, bueno, pues tantos muertos por tantos muertos no resulta ser una victoria así como muy contundente. Y en la batalla de Stalingrado, que la verdad pues es una batalla muy emblemática, siento que a veces también pasa algo por ese estilo. Pero bueno, y es una pregunta que me resulta porque siempre la he, digamos, tenido. Y ok, bueno, ya los veo muy cansados. A ver, Carlos, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres preguntar algo más? Creo que se quedó levantada desde hace rato, pero alguien más tiene la mano levantada también. No veo, así que díganme, por favor. Miguel. Sí, soy yo, gracias, profe. No, solo mencionando también lo que habla sobre la batalla de Stalingrado. Sí. Me gusta bastante siempre cómo pone el ejemplo de, sí, fue el invierno, ¿no? Jajaja. Por eso me agradó cómo los compañeros hicieron la precisión en, ellos llegaron desde antes del otoño, no tenían planeado que durara tanto, se les alargó hasta el invierno, no es como que tuvieron también la gran idea o que el invierno mismo los venciera. Y también creo importante el hecho de que este es uno de los errores estratégicos más grandes que va a cometer Alemania y Hitler, y sin lugar a dudas va a ser decisivo para cómo va a transcurrir el resto de la guerra, porque no estaban peleando por ese frente, solo tenían que seguir avanzando, bueno, acabar con Inglaterra ya en la isla, ni siquiera en el continente, pero ahí se le ocurre la gran idea a Hitler, ignorando los consejos de sus militares de romper el pacto de no agresión y empezar la Operación Barbarroja, y abre el frente oriental, y ahora lo van a estar presionando de los dos frentes cuando se haga la Operación Overlord, tanto izquierda como derecha lo van a ir empujando, es más difícil pelear por dos lados que solo por uno, obviamente. O sea, para ti fue un error táctico, más que un error, digamos, como el que siempre se dice, no, porque Rusia y el invierno. Supongo que tiene que ver un poco más ya con lo que era el mismo Führer, como usted menciona, como que ya se empieza a volver loco y tanta, ¿sabe?, presión que siente encima. De hecho, recuerdo bastante que cuando, es una anécdota histórica que leí por ahí en una revista, que cuando se da la Operación Overlord, y nadie lo quiso ni siquiera despertar por el genio que tenía para avisarle que ya estaban llegando desde el otro frente, desde el occidental. Creo que ya tenía una fracturación por completo, o su ego era tanto que, no sé, que igual si trato de comprenderlo un poco, a lo mejor sentía ya que la llegada de los aliados estadounidenses era más inminente y sintió la presión de rápidamente ya querer arrebatar todo en una guerra relámpago como la que estuvo haciendo, también puede ser. Sí, tienes razón. A ver, comentarios respecto a eso de los compañeros. Pues más allá de que, como dije, Stalingrado, entendí que tampoco era solo eso de propaganda, de que, Stalingrado se lleva el nombre de Stalin, si les ganamos seguro les darán la moral a los soviéticos, sino que también otro trasfondo que tenía Stalingrado es que, según yo, obtener Stalingrado les daría acceso a una ciudad petrolera, que era lo que tanto le urgía al ejército alemán en esos tiempos, porque escaseaban mucho de petróleo, y ganar Stalingrado también les hubiera hecho tener acceso a esas fuentes de petróleo, también dicen. Bueno, que ahorita por lo que dice... lo promocionaban más como propaganda militar, de que conquistar Stalingrado por tener el nombre de Stalin les daría un golpe moral a los soviéticos.
Son varias, la verdad. Sí, sí. Yo me refería más a la propaganda soviética que a la propaganda alemana en relación al triunfo. Pero bueno, no, va de los mismos lados, ¿no? Y tienes razón, siempre hay objetivos ahí que perdemos cuando vemos esto. Y si en este caso, los recursos siempre son uno muy importante, o sea, a puntos estratégicos. Y en este caso es el petróleo, pues va, eso tenía que ser. Ok, ¿algo más, compañeros? Profe, bueno, yo quería mencionar respecto al tema es que como digo, es el tema de la siguiente clase que vamos a exponer sobre la Sí. propaganda nazi. Es que hay que comprender también que Hitler, o sea, sí fue evidentemente un error táctico el querer intervenir, pero Hitler nunca iba a tolerar la presencia de los soviéticos ni de la Unión Soviética, o sea, su plan siempre fue terminar con los comunistas. Él siempre estuvo en contra de los comunistas, tanto en la misma Alemania como la presencia de los soviéticos. Entonces, más allá de si fue un error táctico o no, estaba motivado por la misma ideología que tenía Hitler, ¿no? Él no iba a tolerar la presencia y de hecho tenía muchísimos planes para una vez que se hubiera apoderado de la Unión Soviética, o sea, como la destrucción de San Petersburgo, la destrucción de Moscú, porque pues él no planeaba y no quería que existiera esta otra potencia. Y aparte, o sea, mucha de la propaganda que se realizó no nada más era en contra de los judíos o de los aliados, sino le tiraban mucho a los soviéticos todo el tiempo, o sea, los mismos soviéticos tiraron panfletos, perdón, los mismos nazis tiraron panfletos y les dijeron a los soviéticos de ríndete y te prometemos esto y aquello, y muchísimos soldados se rindieron, se entregaron y cerca de 11 millones murieron en campos de concentración de soldados soviéticos porque pues les mintieron. Entonces creo que era la misma, más allá de si es táctico o no, pues era la motivación de Hitler de que él no quería que la URSS existiera. Es que eso, bueno, como dices, bien lo vamos a hablar la próxima clase, porque yo siento que hubo decisiones de Hitler que se dejó llevar más por eso, por la ideología, la propaganda, que por lo táctico, que por lo real. El ataque a la Unión Soviética mencionan que es uno. Yo por ahí recuerdo haber leído hace mucho un libro que decía que, por ejemplo, hubiera sido conveniente para los nazis unirse a la causa de los países descolonizados, que se estaban descolonizando en ese momento, como el caso de la India, pero pues que Hitler no quiso precisamente apoyarlos porque, pues por sus conceptos de raza aria y demás. Creo que hay una conversación entre Goering y Hitler en relación, por ejemplo, a eso. Entonces ahí, por eso hablo de eso como un factor que creo que en la Segunda Guerra intervino mucho para muchas decisiones de carácter bélico. Pero bueno, como dicen bien, la próxima clase vamos a hablar más en ese aspecto. Y por eso en el caso de Stalingrado también quería que quedara claro eso. Bueno, ¿dónde estaba lo sustancial, dónde estaba lo propagandístico en relación a la batalla, ¿no? Porque, bueno, no sé si han visto por ahí una película, pues una película igual gringa y no, a lo mejor no habría que hacerle mucho caso por eso, pero esta de Enemigo al Acecho, que habla de la batalla de Stalingrado, en específico sobre este francotirador Vasily Zaitsev, ¿no? Y esa película habla mucho de cómo la propaganda jugó muy importante en la batalla y cómo exaltaban mucho a este francotirador diciendo que era el mejor francotirador que tenía Rusia. Y pues quisieron los alemanes traer a su mejor francotirador para vencer al mejor francotirador soviético. Y entonces entre lo real y no, más bien se ve un juego ahí de propaganda donde este personaje, más que matar nazis o no, y eso qué tan importante era, pero pues que era un símbolo, ¿no? Y motivaba a otros a luchar en la batalla. Entonces se nota mucho eso del juego de propaganda ahí. Y si no la han visto, yo creo que alguien sí la debe haber visto porque no es muy desconocida la película. Y si no, chequenla, se llama Enemigo al Acecho, lo pusieron en español. Enemigo a las puertas, creo que Enemy at the Gates en inglés. Y es en específico sobre la batalla de Stalingrado y este duelo de francotiradores que hay por ahí. De hecho, profesor, también hay otra película llamada Sebastopol, que es igualmente sobre esta como que campaña política de propaganda entre los soviéticos. Y es una situación muy similar, solo que el lado soviético pues es igual una mujer francotiradora la que está como que matando a todos los francotiradores alemanes. Pero sí, es eso mismo, como que yo siento que sí, igual la invasión alemana a Rusia fue más que nada por objetivos ideológicos y propagandísticos. Sí. Porque tenían un pacto económico. Creo que el pacto Molotov-Ribbentrop les decía que pues, podían
de recursos soviéticos para sus guerras. Exacto, y ahí es donde te das cuenta que la Segunda Guerra Mundial estuvo lleno de decisiones de ese tipo, donde venció más en este caso, yo creo que más a las potencias del eje que a los aliados, los venció más su ideología, su pensamiento, ya que hasta esas alturas habían desarrollado. Pues digo, no, veamos lo mismo que pasa con Japón, recuerden. También ellos estaban desarrollando toda esta ideología ultraderecha, ultranacionalista, que los llevó también a tomar decisiones exageradas, sí, por el control de Asia, digo, porque al final fueron eso, decisiones exageradas, ¿no? Y eso es interesante porque entonces vemos que eso fue lo que llevó a la guerra a lugares muy siniestros, ¿no? No sé si me explico con esos lugares muy siniestros. Entonces a un desenfreno bélico terrible, con las consecuencias que, por ejemplo, ya habíamos hablado en relación al Holocausto, en fin. Ahí es donde creo que la Segunda Guerra Mundial perdió bastante con estas decisiones tan, podríamos decir, viscerales, pues si hay que ponerle un nombre, que bueno, están rodeadas de propaganda, están rodeadas de ideología, pero que al final fueron decisiones de ese tipo. Ok. Bueno, no sé si hay algo más. Sí, profe, quiero rescatar el comentario que dejó Galván en el chat. Ahí voy. Que dice, muchas veces se olvida que los soldados también son personas. Okay. En cuanto a este diario que leyó, si mal no recuerdo fue Yared o Romina, de ese soldado alemán en Stalingrado. Cómo se rompieron estos sueños de gloria y odio la guerra al final. Sí. Sí, pues es que ese es el aspecto inhumano que vemos del conflicto, ¿no? Tratamos de verlos como simples piezas, pero pues también había personas ahí. Y pues para eso hay mucho que todavía. Fíjate, siento que de eso falta mucha historiografía, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Yo por ahí hace algunos días vi esta película que ya tenía muchas ganas de ver, por ahí la recomendé yo en Facebook, que es la de No vamos a llegar a viejos, que es esta película que hizo Peter Jackson sobre la Primera Guerra Mundial. Está en Prime, si pueden verla, véanla. Si quieren ver precisamente ese aspecto de qué es lo que pensaba un soldado en la Primera Guerra Mundial, véanla. Porque la película técnicamente es genial porque es una reconstrucción de imágenes de la Primera Guerra Mundial en HD. Pero eso para mí eso no fue lo padre. Lo padre es que está narrada con los testimonios de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Y cómo te cuentan ellos, cómo era estar en la Primera Guerra Mundial, es algo que te llega a los huesos, al corazón. Genial película. Y por ese aspecto, por el aspecto humano del que estamos hablando, que se nos olvida, ¿no? Esa es una recomendación obligada, de hecho, si quieren saber así la Primera Guerra Mundial, obligada. Muy padre película, documental. Si no la han visto, en serio, se están perdiendo algo muy chido. A ver, ¿algo más? De hecho, profesor, haciendo pequeña promoción. Vale. Ay, perdón, Miguel. No, solo lo que menciona de cómo no tomamos tanto en cuenta que realmente esta guerra estaba llena de horrores, que no era una gran aventura, las guerras en general. Sí. Y creo que es no nada más problema del historiador al momento de escribir, sino que también creo que lo que tiene más peso es la divulgación que se hace. Como lo mencioné al inicio, que se vuelve tan vistoso para la gente. Me gusta bastante el ejemplo de Salvando al Soldado Ryan, del director Steven Spielberg, porque él mismo dijo, yo lo que quería hacer era retratar el horror de la guerra, y acabó siendo una oda a ella. Abre la misma película con un panorama de la bandera americana ondeando, y es muy visceral y es muy gore porque él quería tratarlo horrible, pero más que parecer una peli de terror, que era lo que quería, es una peli de acción en la que te envalentonas y sales como de, ay, qué grandes guerreros que lucharon por su dios y patria. Sí, yo también tengo conflicto con El Soldado Ryan, porque para mí es una película que me gusta mucho, pero eso que dices es el principal conflicto que tengo, que al final se vuelve muy probélica, siento yo. A lo mejor habría que ver otras lecturas de la película, sobre todo la lectura de que a lo mejor al final ya no estaban luchando, siento, ni por Estados Unidos ni por nadie, sino por el vato que tenían al lado, o sea, por el hermano, ¿no? Por el compañero. Creo que eso es al final lo que te dice la película, si no queremos verla tan probélica, pero ya cuando te ponen la bandera al final, digo, ya, no hay mucho que esperar, sí, pero yo tengo ese mismo conflicto, y con muchas películas en ese sentido, que no retratan precisamente el aspecto humano de la guerra. ¿No, Carlos?
Sí, quería hacer un poco de promoción por sobre mi tema que di en Asia. Muchas de las cosas que leí fueron diarios de prisioneros, de mujeres, de niños que crecieron después de... Y alcancé a leer unos 2 diarios de 2 antiguos soldados japoneses. Era un privado raso y otro era un coronel. Y algo que rescaté es que muchos de ellos tienen como que dudas internas, pero como que ellos, todo el peso de la propaganda y que hacía que se callaran y que no hicieran nada. Sí. Y esto lo podemos ver en el Frente Oriental también, en Europa. Sí, en el Frente Oriental también, y bueno, en Europa y en el Pacífico, perdón. Dime. No sé si les diarios, siento que falta mucho leer de los diarios. Sí. Y transportándolo un poco para acá en México, ¿cuántos diarios no existirán? Exacto. Bueno, no sé qué tanto no sé qué tanto escribía la gente en la Revolución, pero qué tantos diarios de soldados revolucionarios no existirán hablando de todas estas cosas que ocurrieron. Exacto, a veces el problema es que, por ejemplo, como la población en la Segunda Guerra, en la Revolución Mexicana no sabía leer y escribir, nos vemos más limitados en eso. En el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ahorita que lo dicen nada más rápido, por eso, de las 2 películas que hizo Clint Eastwood sobre la batalla de Iwo Jima, la de la batalla de Iwo Jima desde el punto de vista japonés es la mejor, porque lo rescata de los diarios que se encontraron en Iwo Jima y que fueron enterrados por los soldados japoneses ya prácticamente en el repliegue de la batalla. Y en el caso precisamente de México, sí, aquí nos falta mucha historia, si no precisamente documental y diarios, que sí debe haber, porque obviamente alguien debió haber escrito eso, también historia oral que se puede rescatar. Justamente vi un documental hace tiempo, también hace unos meses, que se llama Matria, sobre un director de cine que se da cuenta que su abuelo fue un personaje muy importante en la política y que durante la Segunda Guerra Mundial, durante el nacionalismo mexicano, él tenía la idea de, fíjense, tenía la idea, nunca sabe si se vio o no, de utilizar charros para ir a atacar a los nazis. Sí, no sé si han escuchado esa versión, sí, donde tenían la idea de hacer una especie de caballería de charros para ir a atacar a los alemanes. Y si lo que los estoy diciendo creen que es un absurdo, ahí les va el póster de la película. Y entonces ya no saben si eso se logró consolidar o no, pero fue precisamente durante el fragor del nacionalismo mexicano, durante la Segunda Guerra Mundial, que precisamente muchos, ¿cómo decirlo? Muchos mexicanos pensaron que pues se podía ser cierto, o sea, podía darse. Y bueno, una de tantas cosas. Miren, ahí se los dejé el póster. El póster es una genialidad, véanlo bien. ¿Sí? Se está subiendo. Y sí, nos falta mucha historia que precisamente es lo que podríamos llamar microhistoria, ¿no? Como microhistoria desde el punto de vista a lo mejor de lo que dice Ginsburg, o sea, una historia más personal, pero que conecte con el resto de la historia, que muchas veces se vuelve tan impersonal, ¿sí? En ese sentido. Y aquí, profesor, quiero conectar otra cosa. Si ustedes tienen abuelos o padres que están tirando muchas cosas, libros viejos, busquen. No. Yo encontré muchos libros. Encontré muchos libros y muchos diarios de la época del milagro mexicano y cómo vivieron la crisis de la deuda latinoamericana, y fue muy interesante leer eso. Busquen también ustedes, compañeros. Sí, pues el documental que les acabo de poner ahí la imagen es eso, o sea, un chavo que se dio cuenta que su abuelo era un tipo muy interesante y que ideó este plan de mandar charros a Alemania para atacar a los nazis. Y cuántas cosas no ha de haber así, o sea, cuántas cosas no ha de haber así entre los papeles y testimonios y documentos que tenemos de nuestra propia familia. Eso es innegable. Innegable que debemos hacer una reconstrucción histórica. Es una de las cosas que yo creo que en los últimos años me ha abocado más como historiador, a rescatar la memoria de las personas ya mayores que a veces se están yendo y nos están dejando sin saber cómo hacían sus oficios, cómo hacían sus cosas, cómo pensaban. En fin. ¿Algo más, compañeros? El póster les digo, es una genialidad del póster. O sea, así como se ve súper genial. Bueno, si no hay más, oigan, ya
les dejé por ahí ahora sí la fecha para la segunda control de lectura. Se los dejé para el día 24, o sea, para dentro de una semana. Para dentro de una semana hacer el control de lectura, el 24 de mayo. De todos modos ya estaba por ahí la actividad, nada más es pues obviamente de que se realice, ya está ahí. En el caso por ejemplo de aquí de Europa, no es el caso de Asia, por eso digo no confundan, los de Asia hay un archivo adjunto, en el caso de Europa no, ahí están las preguntas específicas, porque son estas preguntas las que se tienen que contestar, y yo ya espero ahora sí esta semana ya tener los resultados, pero es que la verdad sí he tenido mucho trabajo. Bueno, y recuerden, en cuanto al PIA, ¿qué es lo que están haciendo? Lo único que les estoy pidiendo, que les voy a pedir es que me suban ¿cómo se llama? El PowerPoint, que muchos ya no están haciendo, y lo agradezco, ¿sí? Porque sí he visto que algunos ya me lo han estado subiendo. Y pues es todo, no sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, ¿Dónde? ¿del examen? Sí. Sí, del examen, las preguntas que son de incisos, también, igual que en el pasado, ¿va a ser una cuartilla por inciso máximo? Sí, máximo una cuartilla también. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Algo más? Profe, la PowerPoint va en sección de pie, ¿verdad? Porque había Sí. dos. Ok. Sí, en sección de pie. Muy bien. Porque el de la exposición no, porque ahí, bueno, no, va en la exposición de pie, en donde dice entrega del pie. Ok, profe. Muchas gracias. Uh-huh. Y ahí vamos completando, de hecho. Exposición de pie también califico, pero califico otras cosas. Y ya estamos en eso. Entonces ahí les encargo, por favor, con los dos que vayan saliendo los vemos. De todos modos, nos vemos el jueves para ver este tema de propaganda que yo creo que va a estar muy bueno. Y sí, por favor, oigan, para precisamente tener chance de discutir, por ejemplo, a mí ahorita me da pendiente de que ya son más de las 2, para tener chance de discutir, y ahorita lo ponía Carlos por ahí como recomendación, traten de medir el tiempo, porque si se fijan, son bien padres los temas y todo, pero si nos extendemos mucho, luego ya a la hora de discutir lo dejamos muy corto. Y pues si se fijan es lo mejor, la retroalimentación. Entonces, traten de medir su tiempo, ¿no? Es todo lo que les pido. Miguel, ¿tiene la mano levantada? No. Les digo, esta cosa me pone manos levantadas donde sí y donde no. Mejor dígale a alguien más que le diga quién tiene la mano levantada. Sí, ya por eso les digo, díganme ustedes. Ok, bueno, nos vemos entonces, oigan. Nos vemos, profe, cuídese. Igual. Tenga buena semana. Hasta luego, profe. Buen día, profe. Hablamos.